Buenos días para todos. Hoy 10 de octubre, nuevamente bienvenidos al programa Caiga quien caiga a través de avilaradioonline.com, Azúcar FM y por supuesto también a través en audio del canal de YouTube Caiga quien caiga TV. Mi nombre Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, hoy X, Instagram, TikTok, de Red y todas las redes, pues como arroba Ángel Monagas todo pegado, arroba Ángel Monagas todo pegado. Estamos también en Facebook, Ángel Monagas o Caiga quien caiga sin censura. Estamos también en los podcasts de Google, de Apple, Spreaker. Saludos a todos. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza, mucha fuerza, los acompañe hoy martes 10 de octubre. Bueno, mis queridos amigos, saludos a todo el público, fundamentalmente el del sur de los Estados Unidos, que nos oyen, los poquitos o los muchos. Es necesario hablar sobre lo que está viviendo el mundo, la guerra del Medio Oriente, un nuevo conflicto. Gaza e Israel están en guerra. Y por supuesto, la situación ha llamado la atención mundial y en las redes sociales también se libra una batalla, creo que más fuerte en cuanto a la opinión, al circular imágenes muy fuertes de la violencia de los últimos días. Eh, para el momento de estar haciendo este podcast, había un poco más de 900 muertos en Israel y más de 2.600 heridos, mientras que en Gaza, la franja de Gaza, las autoridades reportan que al menos 687 palestinos habían muerto y al menos otros 3.726 se reportaban heridos. Repito, esta cifra puede cambiar porque fue la cifra que tuvimos, las últimas que conocimos en el día de ayer tarde. Israel, por supuesto, a través de su ministro de la Defensa, ordenó sitiar totalmente la franja de Gaza. En la franja de Gaza, que es un territorio costero muy poblado y que vive bajo un bloqueo desde hace 16 años. Aquí hay razones históricas, razones políticas, razones religiosas y es lamentable que la gente todavía por una religión se mate o por cualquier causa. Matar no se justifica de ninguna manera. El grupo terrorista Hamas, un grupo militante que aparentemente controla ese territorio, ha amenazado, y creo que ya ha cumplido en parte su palabra, de ejecutar rehenes civiles si los ataques aéreos afectaban a los habitantes de Gaza en sus hogares sin aviso. Y así lo reporta, por ejemplo, la gente del New York Times o del Times que está en Jerusalén y también otros reporteros que se desplazan entre Gaza e Israel. Pero nosotros nos preguntamos, y muchos de ustedes que nos escuchan se preguntan, ¿cómo comenzó este episodio? Bueno, el sábado se celebraba la fiesta judía, que marca el final del ciclo anual de lecturas semanales de la Torá. Y entonces allí vino un ataque en varios frentes que tomó por sorpresa a Israel y sobre todo a la inteligencia israelita, que es muy buena, igual que un ejército tecnológicamente muy poderoso. Esa mañana pues cayeron miles de cohetes, incluso algunos llegaron hasta Tel Aviv y en las afueras de Jerusalén, zonas que por cierto suelen estar al margen de los ataques debido al domo de hierro, que es un sistema de defensa israelí, de defensa aérea. Poco después, hombres armados aparecieron, se infiltraron en comunidades israelitas por cielo, mar y tierra y tomaron rehenes, muchos rehenes, incluso niños, mujeres, fueron expuestas de una manera cruel y brutal. Y de hecho, la prensa señala, los especialistas, que ha sido el mayor ataque contra Israel
50 años después de la famosa guerra que se ha escrito y han hecho películas sobre la guerra de Yom Kippur. El presidente de Israel, o el primer ministro Benjamín Netanyahu, o Netanyahu, perdón, él respondió en un comunicado que lo televisaron a nivel mundial incluso. Estamos en guerra y vamos a ganarla. Por su parte, Mohammed Deif, líder militar de Hamas, dijo que su grupo lanzaba esta operación a fin de que el enemigo comprenda que el tiempo de su violencia impune ha terminado. El ataque de Hamas, junto con otros conflictos recientes pues a nivel mundial, la guerra de Rusia en Ucrania, pareciera indicarnos que la tendencia, hay una profundidad en la tendencia global más amplia, ¿no? El advenimiento pues, de un mundo multipolar, el deterioro, de alguna manera, el deterioro del liderazgo de Estados Unidos. Y de verdad que es triste ver esta situación. Muy, muy triste, ¿no? De verdad que puede, lo lamentable en todo esto es que además aquí van a morir, y ya murieron, inocentes, de ambos lados. Pero evidentemente que nosotros no respaldamos lo hecho por el grupo terrorista Hamas. O sea, es imposible, es inaceptable que exista todavía eso en el Medio Oriente. Y pudiéramos decir que con lo que está pasando en Europa, Rusia también ha lanzado la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenían 50 años sin un ataque similar. China también está belicosa hacia Taiwán. India también ha adoptado un nacionalismo virulento. Y, y Israel, fíjense cómo ha conformado, si se quiere, el gobierno más extremo de su historia. Y bueno, entonces esto pasó en la mañana del sábado. Hamas atacó con descaro a Israel, lanzó miles de misiles, secuestró, mató civiles, y también eso ha tenido una repercusión en la población palestina, que también ha sufrido las consecuencias de esta guerra. Para mí toda guerra es inútil, aunque siempre hay grupos económicos que se nutren de ella. Eh, por eso decimos que todos estos sucesos son señal de que el mundo tal vez ha caído en un nuevo periodo de desconcierto. Los países, los grupos políticos como Hamas están dispuestos a asumir grandes riesgos en lugar de temer que las consecuencias serían demasiado graves. Y miren que América Latina no está exenta de estos grupos donde operan, se han establecido en varias partes del continente, especialmente en Venezuela. La explicación de todos estos conflictos es que el mundo se encuentra en una, según los especialistas, en una transición a un nuevo orden que los expertos pues calificaron, como dije hace rato, como multipolar. Estados Unidos lamentablemente ya no es la potencia dominante que fue y no ha surgido otra para reemplazarlo, para contener esta balanza o para equilibrar la balanza. Como consecuencia, pues por supuesto, los líderes políticos de muchos lugares se sienten envalentonados y quieren reivindicar sus intereses con la creencia de que una acción agresiva tendrá más beneficios que costos. Estos líderes piensan que ejercen en su región más influencia que Estados Unidos. Entonces, por eso decimos que ha surgido un mundo completamente multipolar y la gente se está dando cuenta muy tarde que la multipolaridad implica bastante caos. Y esto lo leí en un boletín de Substack, el señor Noah Smith. También hay un analista político chino, yo no sé si esta es la pronunciación correcta, Zheng Zhongyan o Zheng Zhongnian,
analista político chino, que él ha señalado, él está vinculado a los líderes políticos de su país, y también ha descrito un viejo orden que se desintegra. Y los países, me llamó la atención esto, ¿no? Los países están rebosantes de ambiciones, como tigres vigilando a sus presas, deseosos de encontrar todas las oportunidades en las ruinas del viejo orden. Esto lo escribió este analista chino el año pasado, y por eso lo traigo a consideración de todos ustedes, porque me pareció interesante. Ahora, decimos un Estados Unidos debilitado. ¿Por qué ha disminuido el poder estadounidense? Bueno, parte del cambio era inevitable o es inevitable. Los países dominantes no son dominantes para siempre, pero pudiéramos decir que Estados Unidos ha cometido errores estratégicos que aceleran la llegada del mundo multipolar. Entre dichos errores, por supuesto, los presidentes de ambos partidos, eh, republicanos y demócratas, creyeron ilusamente que una China más próspera sería sin duda más amistosa, y no reconocieron que Estados Unidos estaba ayudando, apuntalando a su rival a través de políticas comerciales benévolas, como eso lo dijo también un politólogo americano, John Mearsheimer, y dice que Estados Unidos pasó gran parte del siglo XXI luchando en guerras eh, costosas como Afganistán e Irak. La guerra de Irak fue particularmente dañina porque fue un conflicto sin provocación que George W. Bush decidió iniciar. Y la humillante retirada de Afganistán, supervisada por el presidente Joe Biden, hizo que Estados Unidos pareciera aún más débil. Tal vez el mayor daño a este prestigio estadounidense lo causara, a mi juicio, Donald Trump, quien rechazó la idea de que Estados Unidos debe liderar el mundo. Trump se retiró de los acuerdos internacionales y incluso eh, despreció prácticamente las alianzas exitosas como la OTAN. Ha insinuado incluso que si vuelve a la presidencia en el 2025 podría abandonar a Ucrania, vendiendo un país que se ocupe más de lo interno, pero el problema es que también hay que ocuparse de lo externo para que no pasen este tipo de cosas. En el caso de Israel, por ejemplo, Trump alertó al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, a mostrar poco interés por los palestinos y a buscar una victoria para Israel. Por supuesto, Netanyahu no inició esta nueva guerra, lo hizo jamás, posiblemente con apoyo de Irán, el histórico promotor del grupo, y jamás cometió sorprendentes violaciones a los derechos humanos este fin de semana que quedaron captadas en video. Por cierto, Irán se ha desligado de lo hecho por Hamas, y porque había en paralelo, había una suerte de medio entendimiento, acercamiento entre los intereses de Estados Unidos y los de Irán, incluso en el tema petrolero, que va a tener una repercusión, no sabemos todavía cuánto, este tema en los próximos días, no sé si ya habrá empezado. Por supuesto, el extremismo de Netanyahu también ha contribuido a la inestabilidad entre Israel y los grupos palestinos como Hamas. Ayer hubo una editorial del diario israelita Haaretz y decía: el primer ministro que se ha jactado de su vasta experiencia política y su insustituible sabiduría en materia de seguridad, fracasó completamente al identificar los peligros hacia lo que estaba llevando de manera consciente a Israel al establecer un gobierno de anexión y despojo. Netanyahu, añadió el periódico Haaretz, adoptó una política exterior que ignoró abiertamente la existencia y los derechos
de los palestinos. Bueno, aún poderoso, por supuesto, incluso a pesar del aumento de la multipolaridad, Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo, la potencia, una potencia, pero posee una habilidad única eh, que forma alianzas y también contribuye a veces con la paz. En el Medio Oriente, por ejemplo, el gobierno de Biden ha persuadido a Israel y a 4 países más, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, a suscribir acuerdos sin precedentes. Esos son los conocidos acuerdos de Abraham. En meses recientes incluso recordamos que el gobierno de Biden logró avances hacia un acuerdo más ambicioso entre Israel y Arabia Saudita. ¿Estará eso en peligro en este momento? No sabemos. En parte, pues consideran muchos expertos que Hamas atacó a Israel para socavar ese acuerdo Israel-Arabia Saudita que no le conviene a los grupos extremistas. Un acuerdo así dejaría aislado a Irán, el promotor de Hamas, pero repito, creo haber leído una noticia donde Irán se desliga y llegar también, que llegara dinero saudí a la autoridad palestina, que es un grupo más moderado que Hamas, o que Hamas, perdón. Por cierto, hay un columnista americano, Thomas Friedman, que lo explica en su columna. Pero si los ataques recientes de Hamas derivan en Israel, o sea, que Israel reduzca la franja de Gaza a escombros, pues lamentablemente Arabia Saudita no va a aceptar ningún tratado con facilidad. Esto va nuevamente a ralentizar la negociación de los acuerdos de Abraham con los saudíes, es decir, si no es que posiblemente mate ese acuerdo. Y esto también lo están diciendo algunos especialistas diplomáticos, ex diplomáticos de Estados Unidos como Mara Rothman. Señores, en este sentido, pues se puede pensar que los ataques de Hamas como un intento pues de impedir una reafirmación del poder estadounidense y en su lugar seguir empujando el mundo hacia la multipolaridad. Por eso algunos grupos políticos defienden a Palestina, defienden a Hamas y los quieren vender como héroes para seguir calentando esto. Y yo no sé si vale la pena celebrar eh, la prolongada era de poder estadounidense que estamos viendo que se disipa. Hay algunas injusticias terribles que ya pasaron, como Vietnam, Irán, Guatemala, otros lugares, pero también habíamos vivido la época más pacífica de la historia, salvo el conflicto europeo. Habían descendido las muertes por violencia y la cantidad de personas que viven en democracia aumentó. Eh, Lamentablemente, pues se ha vuelto, esto pudiera interpretarse para muchos, y creo que esa es la mayoría, como que se ha vuelto popular arremeter contra la hegemonía estadounidense eh, y eso tratar de ridiculizar la actuación de Estados Unidos como policía mundial y eso va a tener su repercusión. Es lo que está pasando lamentablemente en nuestro mundo. El Pentágono anunció que enviaría provisiones a Israel y está desplazando buques de guerra. Eh, Fíjense que en el Medio Oriente muchas manifestaciones a favor de los palestinos. Fracasaron los organismos de inteligencia de Israel para prever un ataque. Y lo triste es que el grupo terrorista Hamas y otros militantes retienen unos 150 rehenes, niños, que podrían convertirse en escudos humanos o fichas de una negociación. Miles de soldados, tanques israelíes ya están en la frontera sur con Gaza. Es un preludio a un asalto terrestre, no sé si ya se esté efectuando. Será una guerra prolongada y difícil, dice el ministro Netanyahu. El mundo nuevamente en guerra, señores, y eso no nos conviene a ninguno de nosotros. Bueno, triste capítulo. Oremos, yo creo que es el momento de orar por la paz,
orar porque el entendimiento de los actores de estos capítulos eh, reivindiquen su compromiso moral con el planeta Tierra, con la vida, con el Dios creador, pero ciertamente no somos optimistas. Muchísimas gracias. Quería conversar un poquito sobre estas cosas. Hay mucha información sobre lo que está pasando en este momento en Israel y en Gaza. Imágenes de muertos, de niños, de mujeres. Vamos a decir, las víctimas las hay de ambos lados. Un poquito más de uno, un poquito más de otro, pero víctimas inocentes. La política no se reivindica con esto y yo lamento, pues me imagino, pienso que si esto se prolonga, Estados Unidos va a tener un papel protagónico, estaría obligado para restablecer la paz en el Medio Oriente y eso también va a tener repercusiones. Esto puede influir, por ejemplo, hemos visto como algunos grupos que apoyan a la tiranía de Maduro en Venezuela salen a respaldar a estos grupos terroristas y el propio señor Maduro lo ha hecho y todas las cabezas visibles. Eso va a tener repercusiones. No hemos visto declaraciones del presidente de México, tampoco de otras autoridades, salvo las de Venezuela. No, si las hay, me disculpa, pues no las he visto. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe. Feliz día y oremos. Oremos porque la paz vuelva a reinar y que se produzca el milagro. Y me hago solidario pues con los muertos de ambos lados. Por supuesto, más con los del pueblo de Dios, Israel, porque ese es el pueblo de Dios. Y es lamentable que vuelvan a vivir lo que vivieron, o lo que han vivido, pero vamos a decir como lo vivieron hace 50 años. Feliz día para todos.